Buenos días o buenas tardes, depende de dónde nos estés escuchando. Buenos días, Jesús, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Merichel, encantado. Muy bien, igualmente. Vamos pues a esta otra ponencia del Congreso y Cumbre Virtual, los oportunidades del TDA. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Casla. Jesús es escritor, investigador, consultor y terapeuta y formador de la descodificación biológica, descodificación transgeneracional e hipnosis regresiva. Es el creador de descodificación biológica reparadora, descodificación biotransgeneracional y la hipnosis regresiva reparadora. Fundador del DBR Institute APS, catedrático de programación e Internet Universidad, realiza consultas terapéuticas, seminarios, cursos y conferencias en España e Italia. Es autor de muchos libros, entre ellos La memoria emocional de la vida uterina y La descodificación biotransgeneracional, secretos y claves del árbol genealógico. Pues Jesús, primero que todo, darte la bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy aquí y dedicarnos tu tiempo. Y cuéntanos qué es esto del DBR, de descodificación biológica reparadora. Te agradezco de nuevo, Merichel, un placer y agradecido y honrado de poder estar contigo y con todas las personas compartiendo. Yo hago un trabajo que podríamos sintetizar en desbloqueo emocional. Es decir, vamos siempre a la búsqueda de los traumas, conflictos o circunstancias de carácter emocional, de cosas que hemos vivido o estamos viviendo y no hemos gestionado adecuadamente o no estamos resolviendo adecuadamente. Y eso, si es lo suficientemente intenso, traumático y duradero en el tiempo, puede acabar teniendo consecuencias o puede acabar expresándose de algún modo en nuestra vida o en nuestra salud. La descodificación biológica reparadora, que es la disciplina o método que yo he desarrollado en estos años, y de la que damos formación en italiano y en español, tiene 3 pasos. Obviamente, vuelvo a reiterar, es un enfoque emocional, es un método de desbloqueo emocional, pero que sigue 3 pasos que se aplican para cualquiera que sea el problema que pueda tener la persona, físico o anímico. Y en cualquier caso, siempre se siguen estos 3 pasos. El primero, la descodificación biológica del síntoma. Es decir, la lectura emocional de eso que está poniéndose en evidencia a través de la enfermedad, el síntoma o el problema que tenga la persona. Porque nada en la vida es casual, Merichel. Todo responde a algo, todo resultado de algo. La descodificación biológica nos permite, en función de cómo, cuándo y dónde, en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud, se está expresando tu inconsciente, es decir, esa parte de ti misma que no controlas y no conoces, en función de cómo, cuándo y dónde se exprese en tu cuerpo, en tu vida, en tu salud, llegar a identificar y comprender qué trauma, conflicto o circunstancia emocional tienes todavía pendiente sin resolver. Eso nos va a dar un vivo retrato de tu situación contemporánea, de qué estás viviendo o a qué estás expuesta. Pero sabemos muy bien que para que haya un síntoma tiene que haber una semilla que se puso un día, algo que ocurrió un día y no fue adecuadamente resuelto. Es ahí donde vamos a la búsqueda del conflicto programante o raíz del problema. Es decir, más allá de la situación que tú puedas tener hoy, que la persona pueda tener hoy con un síntoma, como pueda ser el TDA, hay que analizar dónde está la raíz o de dónde procede el problema. Es ahí donde entramos en la segunda parte del método, que es la que tiene que ver con el análisis de la infancia, vida uterina o transgeneracional. Es decir, ir a los cimientos emocionales de la persona. ¿De dónde viene la persona? ¿Cuál es vamos a decir, esa base telúrica, esa argamasa telúrica que nos construye? De lo que hemos vivido y observado en la infancia, de lo que hemos vivido, absorbido e integrado en el útero y de lo que hemos heredado del inconsciente familiar de las 3 generaciones que nos han precedido. Una vez que hemos hecho ese trabajo, vuelvo a reiterar, la descodificación biológica, enfoque en lectura emocional de lo que está ocurriendo en la vida de la persona y dónde aparentemente está la raíz, origen de eso que le pasa hoy a la persona, utilizamos
y este es el tercer paso de la descodificación biológica reparadora, utilizamos como instrumento de desbloqueo la hipnosis regresiva. Para explicar esto que se comprenda bien, estamos dándole siempre vueltas, Meritxell, a nuestro inconsciente, esa parte de nosotros mismos que ni controlamos ni conocemos, pero que gestiona probablemente en torno al 95% de lo que hacemos, decimos y sentimos. Y nuestro inconsciente tiene tres características que es absolutamente crucial que comprendamos, de cómo funciona y cómo reacciona, para que se comprenda esto que acabo de describir, de estos tres pasos: la descodificación biológica, el estudio transgeneracional y la hipnosis regresiva. Nuestro inconsciente es atemporal, guarda memoria de todo lo que hemos vivido, lo bueno y lo malo, de todo lo que hemos vivido desde el primer instante de la vida. Y lo tiene presente aquí, ahora, tan fresco y vigente, lo que viviste la semana pasada como lo que viviste hace 20 años. Para él no transcurre el tiempo. ¿Por qué? Porque su objetivo arcaico es protegerte, protegernos. Claro, frente a esa eventualidad guarda memoria de todo, sobre todo de lo que haya sido traumático naturalmente en el pasado, para que si mañana te expones a algo similar, pues mañana tu inconsciente activará la memoria de aquel trauma precedente. Bien, atemporal. Segunda circunstancia, y esta es muy importante para lo que estamos hablando hoy aquí en TDA. La primera etapa de la vida uterina e infancia básicamente, el embrión feto bebé tiene una conexión plena con la madre. El embrión feto bebé sabe, siente, sufre y registra lo mismo que la madre, a la vez que la madre, pero naturalmente sin las herramientas, experiencias, recursos y conocimientos que pueda tener la madre. Por tanto, sometido a esa transmisión emocional de lo que vive ella, el embrión feto bebé hará una particular interpretación de ese flujo emocional que recibe. Y esa particular interpretación, que probablemente será parcial o errada en muchos casos, sobre todo por su falta de conocimientos y experiencias, es la que se inserta en su inconsciente, tal como la haya interpretado e integrado en ese momento. Y claro, hemos dicho que el inconsciente es atemporal, con lo cual ese embrión feto bebé, ya a partir de eso que ha integrado e interpretado de la manera que haya sido, ya tiene esa predisposición en adelante, en función de eso que se inserta. Y la tercera característica, que esta es la que nos llevaría al tercer paso al que me refería previamente, la hipnosis regresiva, es el hecho de que el inconsciente, Meritxell, reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos. No distingue entre real o simbólico. De forma que, como decíamos antes, si tú en el pasado, un día, una tarde de otoño, en un parque, te mordió un perro negro y aquello te causó, pues aparte de una herida en la pantorrilla, un susto tremendo, bueno, está claro que al cabo de 3 semanas o de un mes, pues ya ni te acordabas del perro y la herida pues había cicatrizado. Bien, pero mira por dónde, 7 años después tú vas caminando por las calles de tu ciudad con tus amiguitas, 7 años después, o sea, no al día siguiente, 7 años después, aparece aquel mismo perro o uno muy parecido, y tus amiguitas van corriendo a acariciarle mientras tú entras en pánico y estás buscando dónde esconderte. ¿Qué quiere decir esto? Que la memoria de aquel trauma que viviste aquella tarde de otoño cuando eras niña, bueno, no quedó resuelta, simplemente quedó atrás en el tiempo, pero la memoria de aquel trauma está en tu inconsciente todavía hoy, 7 años después. Y por eso tu inconsciente activa la memoria de aquello para que no te expongas a algo potencialmente peligroso de nuevo. Bien, hecha esta aclaración, quiero hacer una más antes de entrar ya en lo que es en sí el TDA. Hemos dicho que el inconsciente es atemporal. Hemos dicho que para esa parte de nosotros mismos que ni conocemos ni controlamos, pero que gestiona el 95% de lo que hacemos, decimos y sentimos, que para esa parte inconsciente no transcurre el tiempo. Siendo así, necesitamos distinguir claramente entre conflicto desencadenante y conflicto programante. Es decir, el conflicto programante, Meritxell, es el primer trauma o el primer golpe que, referido a algo, lo que sea, uno vive una vez en la vida, en cualquier momento de la vida. En ese momento lo vives, lo sufres y no lo resuelves. Uno tiene las herramientas o no sabes cómo, pero no lo resuelves. Y se inserta ya en tu inconsciente
atemporal, se inserta ya en tu inconsciente como un trauma pendiente y se convierte en conflicto programante. ¿Por qué programante? Pues porque cada vez que después, 1 o 14 veces en tu vida, te enfrentes 1 o 14 veces a situaciones similares, 1 o 14 veces, perdona la repetición, 1 o 14 veces tu inconsciente activará la memoria de aquello. Pero claro, esas 14 veces posteriores no son ya conflictos programantes, son conflictos desencadenantes o meras activaciones posteriores de aquello que ocurre un día y no quedó resuelto o no fue adecuadamente gestionado. Y añado a esto un último matiz. Con el conflicto programante no se presenta el síntoma. El síntoma se presenta cuando tú ya estás expuesta reiteradamente o después, en un momento posterior, a una situación similar. Cuando tu inconsciente activa de nuevo, por segunda, tercera, cuarta vez o las que sean, la memoria de aquel conflicto programante, ahora ya sí llegará el síntoma. Cuando estamos hablando de TDA, evidentemente es esa la valoración que tenemos que hacer. Por eso yo hago hipnosis regresiva. Por eso la hipnosis regresiva es la herramienta de desbloqueo en la descodificación biológica reparadora, que es el trabajo que yo hago. Dime. Sí, tenía una duda antes, Jesús. Cuando hablabas de los 3 pasos, ¿no? O sea, lo que es la descodificación biológica del síntoma sería el primer paso. Lo de la raíz Sí. y buscar de dónde procede sería el transgeneracional. Pero cuando hablas de la hipnosis, Sí. entiendo que te centras solo desde el nacimiento, ¿no? Ya no tocas el transgeneracional. No. O sí que vas para atrás. No. Y además en el TDA que vamos a hablar hoy, el transgeneracional es importante. A través de la descodificación biológica, tú lees lo que el inconsciente de la persona está expresando a través del síntoma, el que sea, por ejemplo, TD. A través del análisis de la infancia, vida uterina o memoria transgeneracional, encuentras dónde está el conflicto programante. Cuando la persona ha podido vivir o heredar, en el caso de que sea memoria transgeneracional, esos matices emocionales que está describiendo hoy el síntoma, pero cuando todavía no había síntoma. Por eso he hecho la aclaración con el conflicto programante, no hay síntoma todavía. Es decir, ahora vamos a ver una situación, los matices que habitualmente describen desde el enfoque que yo hago el TDA, y eso nos dará bueno, pues el diagnóstico. ¿Ok? Pero lo que tenemos es que buscar cuándo esa persona o esa personita, si es que es un niño, ha podido estar expuesto por primera vez a un escenario emocional similar. Porque allí, antes de que existiera el TDA, antes de que sufriera TDA, porque allí está el conflicto programante. Una vez que hemos hecho esa correlación entre situación contemporánea, lo que nos dice el síntoma, y donde aparentemente enfrentó por primera vez la persona eso, antes de que apareciera el síntoma, utilizaremos la hipnosis regresiva para que la persona pueda ir allí, pueda regresar allí, y como el inconsciente reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, que la persona se zambulla en su pasado a la búsqueda de recordar, revivir y sentir aquello de nuevo, pero que hoy, en la regresión, pueda al final hacer una gestión distinta de aquello que a lo mejor ocurrió hace 20 años, que pueda gestionarlo hoy, afrontarlo hoy con las capacidades, recursos o experiencias que o no tuvo entonces o no empleó entonces. Esto es lo que yo digo, ofrecer hoy al inconsciente una versión distinta de aquello que ocurrió, pues quizá en un momento de la infancia o cuando haya sido. Esto sirve lo mismo si el conflicto programante está en la infancia, si está en la vida uterina o si está en la memoria transgeneracional. Y sobre esto voy a hacer mención expresa ahora en el TDA porque el transgeneracional muchas veces está implicado en el TDA. Mira, vuelvo a reiterar siempre bajo el enfoque de lo que es mi experiencia y el trabajo que yo hago y los muchos casos que he trabajado a lo largo de los años, ¿no?, de TDA. Cuando yo etiquetaría el TDA, por resumirlo así mucho, como una huida hacia adelante. Es decir, la hiperactividad
el déficit de atención como forma de no detenerme a reflexionar, a pensar o a sentir algo que me resulta disfuncional o algo que tengo pendiente. Por tanto, como una escapatoria constante. Estar constantemente acelerado y activo para no detenerme ni por un instante a mirarme al espejo y reflexionar sobre esas cosas que un día me hicieron sufrir y nunca quedaron resueltas del todo y siguen estando ahí. Claro, siendo así, vamos a tener que prestar una muy especial atención, Meritxell, sobre todo a los escenarios de la infancia donde esa persona ha vivido. Por el simple hecho de que los traumas que uno recibe en la infancia no es tanto en sí cuál sea el trauma o las dimensiones del trauma, sino sobre todo quién y cómo eres tú cuando recibes eso. El niño o la niña no tiene herramientas, capacidades o recursos para gestionar, resolver, digerir las cosas que le puedan resultar frustrantes, dolorosas, traumáticas, etc. Y muchas veces sirven pequeños traumas o pequeñas situaciones, pero que verdaderamente llevan a un sufrimiento atroz al niño o a la niña por el simple hecho de que no tiene herramientas para poder resolver eso. Entonces tenemos que prestar mucha atención, tratar de meternos en la piel del niño o niña y cómo afrontó o vivió aquello. Por ser más preciso, Meritxell, el TDA tiene mucho de... tenemos que buscar sobre todo situaciones en las que el niño o niña, vuelvo a reiterar, por mucho que la persona que venga a la consulta hoy pueda ser adulta y pueda tener 20, 30 años, da igual, hay que buscar el conflicto programante, hay que buscar dónde está la semilla, cuándo, en qué escenario de vida y en qué circunstancias se puso la semilla o se generó el problema que estamos viendo hoy, pues a lo mejor 20 años después. Y hay que buscar sobre todo situaciones en las que esa persona, niño o niña entonces, haya vivido situaciones de básicamente separación, frustración y territorio. Voy a ser más explícito al respecto. Cuando digo territorio, evidentemente me refiero al ambiente familiar de la infancia, la casa. Es decir, para todo niño o niña, su pequeño mundo es lo que hay de puertas para adentro. A ningún niño o niña le interesará mucho la política monetaria de la Unión Europea o no le interesa nada, ¿no? O el cambio de gobierno, estas cosas. Lo que le interesa es eso que ocurre intramuros, el ambiente que ahí se genera, la relación que observa entre papá y mamá, la relación que tenga por separado con él y con ella, la competencia que pueda darse con sus hermanos por acaparar el protagonismo, el cariño o afecto de papá o de mamá. Todos esos modelos, todos esos referentes construyen el ambiente en el que tú estás inmerso o inmersa cada día, absorbiendo, integrando, observando tantas y tantas cosas que son las que te construyen. Y todo lo que haya ahí de desequilibrio, desarmonía, disfuncional, tú lo tomas como referente válido. Referente válido porque no tienes posibilidad de comparar. Si tú, por poner un ejemplo, si tú has vivido una infancia, cuando digo tú hablo en genérico, si una persona ha vivido una infancia donde el modelo de relación marital era de tensión o frialdad y nunca vio darse caricias o besos a sus padres, sino que lo que en casa había tensión, distancia, frialdad, etc., es que ese es el modelo que has integrado. Disfuncional, sí, ya lo sé, pero es el que tenías a mano. No puedes comparar porque eso es lo que has visto y eso lo has integrado. Y eso habrá dejado claramente en ti una predisposición porque es el modelo que se ha insertado en ti como válido. Es decir, sobre todo, cuando hablo de territorio, prestar mucha atención a todos estos matices. Prestar mucha atención, como digo, al matiz incluso de la posible pérdida territorial. ¿Qué es la pérdida territorial? Si hemos dicho que el territorio es el ambiente familiar de la infancia, la pérdida territorial es que tú sientas que a otros hermanos quizá les dan más preferencia que a ti o tienen más protagonismo que tú o hay un grado de preferencia superior al que puede haber contigo. O incluso, fíjate,
pues incluso que resulta que tus papás trabajan los dos y tú has pasado la mayor parte de tu infancia, o al menos ese es el recuerdo que tienes, pues en casa de los abuelitos, que sí, te trataban fenomenal. Pero tú, cuando tenías 4 años, no interpretas que no sabes si papá o mamá tiene que trabajar 14 horas para poder mantener la casa y la vida. Tú lo único que sientes es que quizá no eres tan prioritario para ellos. Sí, la abuela te trató fantástico, pero pues quizá no era tan importante como para ellos, como yo pensaba para ellos. Separación, frustración. Está claro que para que el ser humano se sienta separado, sí, dime. No, se me ocurría ahora, lo comentabas de al territorio, también podría ser heridas, digamos, de la infancia, como podría ser un abandono que no ha sido abandono, pero tú sí que lo has sentido así, ¿no? Cuando decías esto que te dejaron con los Exacto, abuelos, que dices, es que nunca exacto, estaban, aunque sí que estuvieran, porque de otra manera sí que están, pero tú exacto, vives un abandono, o vives un rechazo, o vives un tracto injusto, lo que decías, ¿no? De la comparación entre hermanos, o una humillación, completamente, o la traición misma completamente. también, ¿no? O sea, es como tú lo sientes más que la realidad, ¿no? Que decías antes. Está claro, está claro. Es decir, ahora que has dicho la palabra traición, pues imagínate que tienes un hermanito o un hermano y él trae de la escuela muy buenas notas y tú, bueno, más o menos, de vez en cuando, ¿no? Entonces, claro, tu papá o tu mamá, por incentivarte, cuando los dos traéis notas, te dirán, a ver cuándo traes las notas de tu hermanito, que ya ves que es el mejor de la clase y tú... Bueno, eso, que lógicamente está hecho con una buena intención, pero es una daga que se te clava en la espalda. Mm. Porque te sientes traicionada, te sientes, pues casi si quieres hasta humillada, ¿no? Porque de una forma sutil, es la prueba evidente de tu inferioridad, por lo menos en lo que respecta a tu hermano, la comparación. Y eso te puede perseguir como una creencia toda la vida. Seamos conscientes los padres de que a veces estas cosas hay que medir muy mucho, estas comparaciones, estas palabras. Efectivamente has dado en la clave cuando decías la separación. Si es que para sentirte separado no necesitas irte a 2 kilómetros de la persona a la que amas o con la que quieres estar. Tú puedes estar al lado de una persona, pero si no te sientes apoyada, comprendida, querida, te sientes sola, te sientes incomprendida, te sientes separada en su. Es decir, cuando digo que la separación y frustración son dos matices muy presentes en los adultos que hoy tienen TDA, es porque precisamente su falta de capacidad, recursos y experiencias entonces, en la infancia, les llevaron a la frustración y nunca mejor dicho, de no saber cómo salir de ese laberinto. Donde, pues eso, pues a lo mejor sientes que dan más preferencia a tu hermano, pues a lo mejor sientes que en casa hay tensión y nadie nunca te da una caricia, la frustración de lo que anhelas y no obtienes o no sabes cómo obtener. Y no digamos ya si a ti te pasas el día soñando que papá y mamá te den un beso, una caricia, un abrazo, que nunca llega, y claro que te sientes además de frustrado, separado. Sí, darían la vida por ti, obviamente. A nivel material tienes todo lo que... Pues también, no falta nada, ¿no? Y te compran la última bicicleta y lo que sea, ¿no? Pero el niño necesita algo más que eso. Necesita algo más que eso. Y luego hay un aspecto que es al que he hecho alusión previamente. Mira, lo que es mi experiencia al TDA hunde sus raíces, yendo otra vez al concepto que manejábamos al principio de conflicto programante o raíz, hunde sus raíces básicamente en la infancia o en la memoria transgeneracional. No suele ser una memoria uterina la que está en la base. La memoria de la infancia ya hemos hecho alusión a ella, pero la memoria transgeneracional es muy habitual también en el TDAH y concretamente en un concepto que voy a describir a continuación, que es el de yaciente. Cuando hablamos de transgeneracional, Meritxell, estamos haciendo referencia a cómo la historia familiar, la novela familiar que nos ha precedido básicamente en las 3 generaciones, bisabuelos, abuelos y padres, puede estar afectando nuestra vida hoy. El inconsciente familiar busca ante todo la supervivencia del clan, del grupo. Y por eso,
Cuando un miembro del grupo o del clan o de la familia ha vivido un trauma, evidentemente mientras él estuvo en vida, a él le correspondió o él tuvo que soportar el peso de ese trauma pendiente. Pero si cuando ese protagonista del trauma muere, eso no ha quedado resuelto, quizás se convirtió en un secreto, etc., entonces el inconsciente familiar buscará que otro u otros reciban el mandato de resolver eso. Porque todo trauma pendiente lastra, dificulta la continuidad y supervivencia del grupo, del clan. Es ahí donde llegamos al concepto del yaciente al que me refería hace apenas unos minutos. El yaciente es cuando el inconsciente familiar asigna ese mandato de resolución de traumas pendientes a un miembro que se incorpora a la vida después de la muerte del antepasado. Es decir, tú puedes tener vínculos transgeneracionales con tu abuelito o tu abuelita que conociste, porque cuando murieron pues tú tenías 11 años, tenías 14 años, tenías 26 años. Y puedes tener un vínculo si es que se da la sincronía transgeneracional entre su fecha de muerte y tu fecha de concepción o nacimiento. Pero también puedes tener un vínculo con ese abuelo que murió 27 años antes de tu concepción. Claro, naturalmente. Ese es el vínculo de yaciente. Cuando tienes un vínculo por fecha de muerte con un antepasado que, vuelvo a repetir, murió antes de tu concepción, es decir, con el que no has coincidido o al que no has conocido. De modo que, para distinguir esto, para que se distinga, si tú tienes un vínculo por fecha de muerte con tu abuela que murió cuando tú tenías 14 años, a partir de ese momento, no antes, tú has recibido el mandato del inconsciente familiar de resolver los traumas que haya podido dejar pendientes la abuela. Pero tú ya tienes 14 años en ese momento. En cambio, si el vínculo se genera con esa misma abuela, supongamos que ha muerto 27 años antes de tu concepción, tú ya recibes en el canal de parto al nacer el vínculo con esa abuela, el encargo y el mandato de resolver sus temas pendientes. Y está claro que en el canal de parto, permíteme que te utilice como ejemplo, está claro que en el canal de parto, Meritxell, tú no has desarrollado todavía tu identidad. A ti todavía nunca nadie te ha llamado Meritxell, para que nos entendamos. Con lo cual partes ya de cero, en el momento de llegar a la luz, de nacer, con tu propia identidad aún por desarrollar, y ese vínculo que se te ha asignado con otro, en este caso la abuela que murió 27 años antes de tu concepción. Lo cual quiere decir que ya partes de inicio, desde el día 1 de tu vida fuera del cuerpo de tu madre, con una dualidad. Estás viviendo tu vida, Meritxell, y la vida de la abuela con el mandato o encargo de resolver sus traumas. Esa dualidad, ¿en qué se va a traducir después en la vida? Que sería lo que estamos diciendo del yaciente. ¿En qué se va a traducir? De un lado, en que cada vez que tú te expongas a situaciones similares a aquellas donde ella vivió sus traumas, el inconsciente familiar va a activar en ti la memoria de aquellos traumas de la abuela, porque está esperando que tú quizás puedas resolverlos hoy. Y se va a visualizar también de una forma mucho más clara. Viviendo esa dualidad, tú nunca vas a ser 100% Meritxell. Nunca vas a tener en tus manos el 100% de tu energía, de tu espíritu, de tus capacidades, porque una parte de ti está empeñada en esa otra vida que estás viviendo, en este caso la de la vida. Por eso vas a ser la clásica persona que si se la observa desde afuera, te va a costar tomar decisiones, te va a costar elegir, te va a dar la sensación de que te falta la determinación y la claridad para qué hacer y cómo hacer. Vas a ser una persona que incluso aunque empieces cosas, vas a tener dificultades para terminarlas. Y no es porque no tengas la capacidad, es por el simple hecho de que no la tienes en tus manos. Es como si fueras por la vida, Meritxell, con una mano atada a la espalda. Porque esa dualidad que estás viviendo, esa otra vida que estás viviendo de la otra persona, es la que hace que una parte de ti nunca esté disponible para ti. Dime. ¿Y cansancio también podría ser? O sea, llevar Obvio. un agotamiento que ves que aunque duermas no te terminas de regenerar.
es que llevas una mochila extra, que no sabes que la llevas, pero la llevas encima, ¿Sabes evidentemente. que cuando hay esta condición del TDA, claro, tienes muchísima energía? Cuando eres pequeño, yo creo que no lo notas tanto porque el hecho de ser niño ya tienes una energía extra. Pero yo creo que cuando te vas haciendo mayor, tú puedes tomar conciencia y puedes tener esta impulsividad y este exceso de movimiento, pero hay, lo que tú dices, hay una parte de ti que está mirando hacia otro lado, que no sabemos cuál es el conflicto este que tenemos que resolver, pero que nos extrae mucha energía vital. Me parece a mí, ¿eh? Ahora que Exacto. estabas comentando. Absolutamente estoy de acuerdo con esto que dices. Por eso decía que el yaciente es un concepto que se ve con mucha frecuencia. Por eso, como hablaba yo al principio, en todos los casos en la descodificación biológica reparadora, que hacemos esos 3 pasos a los que me refería al principio, hacemos ese análisis de infancia, memoria uterina y transgeneracional. Porque evidentemente si una persona tiene TDA, observemos tanto la infancia como en transgeneracional a la búsqueda sobre todo del yaciente. Es decir, tiene que ser un vínculo con alguien muerto antes de la concepción del cliente, del paciente, digamos. Y es que se dan esos matices. El yaciente es una persona que no falla, lo observas desde afuera. Y es la clásica persona que da la sensación, o por lo menos da la observación, de que le falta la determinación, la claridad, que está como dispersa, vamos a decir también así, utilicemos esa palabra. Pero la dispersión viene de ahí, viene de esa dualidad, viene de que, como yo digo metafóricamente, pues es como si fuera por la vida con una mano atada a la espalda. No es que no tenga las capacidades, es que no las tiene a su disposición, no las tiene disponibles. Y Jesús, Evidentemente, dime. sí. Y no quiere decir que el vínculo que tenemos con ese familiar tenía también ese trastorno del TDA, sino que hay un conflicto, pero no No, tiene ¿no? O sea, es efectivamente, no, 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 una no, no, no. condición para Es cuidar al más, hijo, pero no es que tenga esa, ¿no? Esa conexión. no porque el TDA sería precisamente repercusión del hecho de tú ser yaciente, no del hecho de sus traumas. Sus traumas es la herencia que te ha legado, pero el hecho de ser yaciente en sí, y tú lo eres, él no, tú eres yaciente de él, es el que se traduce en el TDA. Esa dualidad a la que yo me refería. Es decir, no, el TDA no quiere decir que es que él lo sufriera o lo tuviera en absoluto. Claro, por tanto, luego, pues evidentemente, según sea ese análisis que se ha hecho, de dónde pueda estar la raíz del caso de TDA que sea, corresponderá o hacer un desbloqueo de esas circunstancias de la infancia a las que hemos aludido, territorio, separación, frustración, ambiente familiar disfuncional, o hacer una liberación de la memoria transgeneracional. Por eso, volviendo a lo que decíamos al principio, el inconsciente que reacciona igual ante estímulos reales o simbólicos, si se hace un trabajo de desbloqueo donde la persona pueda volver a ese pasado, a revivir, recordar, sentir cómo sintió y hoy hacer una gestión distinta de aquello, con capacidad de recursos o experiencias que no tuvo o no tenía entonces. Y en el caso de la memoria transgeneracional, en específico, volver a la memoria familiar, a las andanzas, digamos así, de ese antepasado con el que tienes el vínculo, para básicamente tomar conciencia allí, entre comillas, porque es en la regresión, pero estar allí al pie del escenario donde haya ocurrido eso y allí honrar, bendecir, liberar al antepasado y liberarte tú. Pero lo haces en la base profunda de las emociones, en el inconsciente, es decir, no es un trabajo únicamente, digamos, conductual. No, tú te zambulles en la memoria familiar, estás siendo partícipe de eso que, en este caso, el antepasado haya podido vivir o los traumas que haya podido, estás casi en contacto, permíteme decir con eso, y ahí, en esa situación, en ese contexto de plena conexión emocional con eso, ahí honras, bendices, liberas y te liberas. Ese es el desbloqueo, en el caso del yaciente. Muy interesante, ¿eh? Y luego deben haber algunos rituales o algo también para honrarlo. Bueno, efectivamente la parte final de la regresión a la memoria transgeneracional se escenifica, digamos, entre comillas, dentro de la propia regresión un protocolo de
de liberación, que puede ser pues cortar un lazo que te une a esa persona. En fin, hay una serie de protocolos que ya en la parte técnica, digamos, de la regresión se llevan a cabo. Y en la parte, si la regresión, en lugar de ir a la memoria transgeneracional porque sea un yaciente el que está en la raíz del TDA, si es una situación ya de la infancia, lo que se suele hacer es el desbloqueo emocional, radica básicamente en que tú, con las capacidades de recursos o experiencias que no tuviste entonces y por eso sufriste y no resolviste aquello, que tú puedas volver dentro de la regresión a aquel escenario de tu infancia, pero con esos recursos y experiencias que sí has podido vivir, pues ahora siendo adulta o en otro momento de tu vida. Y hacemos esa especie de trasvase, donde tú con 40 años vuelves y te metes en la piel de la niña que eras cuando tenías 7 años, pero claro, con el bagaje de recursos que tienes hoy con 40 o con 30 o los que sea, y no tenías en aquel momento. Claro, la cosa cambia por completo. Y esta versión es la que quedará ahora como referente válido en tu inconsciente para cada vez que de hoy en adelante te enfrentes a situaciones similares. Muy interesante. Y Jesús, ¿solo tenemos un yacente o podemos tener más de uno? No lo puedes tener, puede haber más de uno. Sí, naturalmente. Y un mismo antepasado puede haber dejado a más de un yaciente. Es decir, puede haber un bisabuelo y resulta que sois yacientes tú y tu prima, por ejemplo. Claro que sí. Y tú puedes ser yaciente de un bisabuelo y de la abuela. Sí, naturalmente. Obviamente se entiende que la carga y por tanto el lastre que eso suponga para ti, si llevas más de un yaciente, pues será siempre mayor, naturalmente. Si llevas dos, que si llevas uno, naturalmente. Y esto lo trabajarías en regresión, ¿no? Para saber cuántos yacientes tienes. Bueno, realmente sí, efectivamente una persona puede ser yaciente de más de un antepasado. Y también varias personas de la generación presente, digamos, pueden ser yacientes de un mismo antepasado. Se pueden dar esas circunstancias. Está claro que, lógicamente, ser yaciente de más de un antepasado lastrará más tus pasos en la vida, naturalmente. Y también las circunstancias de vida del antepasado o cuáles sean sus circunstancias de vida harán que tu yaciente sea más o menos condicionante para ti. Voy a poner 3 ejemplos al respecto para que se entienda esto. Digamos que ser yaciente de un bisabuelo que murió en la cama con 87 años, bueno, puede ser condicionante, pero al fin y al cabo cabe suponer que en 87 años tuvo al menos la posibilidad o el tiempo de resolver tantas y tantas cosas que le hayan podido ocurrir. Y también su muerte, pues, tuvo lugar, en fin, pues más o menos cuando cabía esperar, con 87 años anciano. Bien. Una circunstancia muy distinta es que tú puedas ser yaciente de un bisabuelo al que mataron en la guerra y que ni se sabe dónde está su cuerpo. Evidentemente, el abuelo, que tenía lo que es 24 años, no tuvo tanto tiempo para resolver traumas posibles que haya podido vivir en esos 24 años, y desde luego está claro que ni la muerte llegó cuando se esperaba, por la edad, ni se pudo hacer el duelo adecuadamente. Por tanto, ese yaciente ya va a ser más lastrante. Y el caso probablemente más extremo sería ser yaciente, imaginémonos, de un hermano muerto prematuro. Tus papás han tenido un niño que murió en el canal de parto asfixiado o murió a las pocas horas de nacer, etc. Y 8 años después llegas tú. Y tú eres yaciente, en este caso sería yaciente horizontal, es decir, de una persona de tu misma generación, de una persona que evidentemente en ese escaso tiempo que vivió no tuvo posibilidad de resolver nada de lo que el inconsciente familiar le había asignado en el canal de parto, porque murió a los pocos minutos o a las pocas horas o a los pocos días, lo cual quiere decir que su herencia transgeneracional te la transmite íntegra. Y segundo, está claro que esa muerte sí que no llegó cuando se esperaba, absolutamente. Por tanto, claro, el caso más lastrante de yaciente es el del yaciente horizontal de un hermano muerto prematuro. Y, por ende, si tenemos un caso de TDA hoy vinculado a un yaciente de estas características, será el más condicionante o el que limitará o condicionará
de una forma más notoria en la vida de la persona que tiene este trastorno. Y utilizamos, me lo habías preguntado antes también, utilizamos siempre la hipnosis regresiva. En descodificación biológica reparadora, como decíamos al principio, siempre seguimos estos 3 pasos y en este orden. Primero, la descodificación biológica o lectura emocional del síntoma, cualquiera que éste sea. Segundo, el estudio profundo de dónde puede estar la raíz, y ahí observamos infancia, vida uterina o transgeneracional. Y una vez que hemos establecido esa conexión entre situación presente y dónde está la raíz del problema, damos el tercer paso, que es la hipnosis regresiva como herramienta de desbloqueo, para que la persona pueda no solo volver a esa situación, a recordar y sentir, como decíamos, sino sobre todo a gestionar, a afrontar de forma distinta. Y que esta forma distinta sea la versión nueva que tenga en cuenta su inconsciente de hoy en adelante. Ese es el desbloqueo emocional. Meritxell. Sí, se me corría una duda antes. Claro, has dicho hermano muerto, pero también se puede considerar un aborto que no llegó a nacer, que también ¿o no? No, ¿No? no, porque la transmisión transgeneracional, el inconsciente familiar te asigna vínculos o mandatos cuando se culmina la gestación, o digamos el canal de parto. O sea, has nacido por cesárea, pero en el momento de culminar la gestación. Digamos que todas las muertes que sean cuando no eres viable, por debajo de 7 meses, no las vamos a considerar dentro de la transmisión transgeneracional. Si el aborto ha tenido lugar en el primer mes, segundo mes, tercer mes, eso no era viable, ahí no se ha culminado la gestación y por tanto el inconsciente familiar a esa persona no le ha asignado nada y por tanto tampoco transmite nada. Estamos hablando del yaciente, tiene que ser alguien que sí llegó a culminar la gestación. Evidentemente puede ser que muriera en el canal de parto, o que muriera en las pocas horas, o que muriera incluso dentro del útero, pero ya en el 8º mes. Ese sí es ya una persona a la que el inconsciente familiar le ha asignado vínculos y, por tanto, mandatos. Y ya sí puedes tener un vínculo, una herencia con esa persona. Con el aborto es distinto. Los abortos no entran dentro de la transmisión transgeneracional, están exentos. Ni reciben ni transmiten herencia transgeneracional. Y también se me ocurría, Jesús, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para poder ser yacente? ¿A qué te refieres? Por No te ejemplo, entiendo. entre hermanos, ¿no? Muere un hermano y al cabo de Sí, 2 años nace otro. ¿Esto podría ser sí, un sí, yacente ya? sí, naturalmente. Poco tiempo. Sí, sí. No, 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 no. Vamos a ver. Evidentemente aquí entraríamos en un análisis un poco más detallado. Es decir, siempre y cuando tú, en caso de que tú seas la segunda, siempre y cuando tú llegues o nazcas en los 12 meses posteriores a tu hermano, es decir, que te hayan concebido en el trimestre posterior a su muerte, tú serás sí o sí siempre yaciente de él. En cambio, cuando ya transcurren más de 12 meses desde tu llegada con respecto a la muerte de él, ya solo serás yaciente de él si se da la sincronía transgeneracional. Es decir, si se dan proximidades entre tu fecha de nacimiento o concepción con la fecha de muerte de él. Este es un concepto un poco más, nos llevaría aquí a lo mejor pues, a estar hablando 40 minutos para explicarlo bien, pero claro, es que este es el concepto clave, porque no todos tenemos vínculos con todos los antepasados, claro, obviamente. Algunos los tenemos y otros no. Y tú puedes tener un vínculo con tu abuela materna y tu hermana puede tener un vínculo con el abuelo paterno. Bueno, el inconsciente familiar, a través de la sincronía transgeneracional, es como conduce o distribuye los mandatos de resolver traumas pendientes de uno u otro antepasado. Y claro, esto es lógicamente del todo inconsciente para quienes recibimos esos mandatos, son los que nos llevan a tener vidas absolutamente distintas. Porque claro, en función de cuáles sean los traumas pendientes que haya podido dejar la abuelita o el abuelito,
es que eso va a determinar tu vida y tu salud. Por el simple hecho de que cada vez que tú te expongas a situaciones similares a las que vivió tu abuela, se activará en ti la memoria de aquello. Cada vez que tu hermana se exponga a situaciones similares a los traumas que vivió el abuelo, que vivió él, el abuelo, eso se activará en ella. Y claro, tú y tu hermana, inconscientes de esto, dirán, bueno, ¿por qué mi salud y mi vida es tan diferente a la de mi hermana cuando pues, hemos vivido una infancia prácticamente idéntica, con los mismos, en el mismo ambiente, con los mismos valores, etcétera? Claro, claro, es que la clave está en qué legado transgeneracional está sobre tu espalda o está sobre su espalda, ¿no? Para tratar de comprender la raíz profunda y sutil de las cosas. Claro. Y ahora, Jesús, hablábamos del caso concreto que nos ocupa en esta cumbre, que es el trastorno de déficit de atención. Supongo que como esto hay miles de trastornos o síntomas o enfermedades que deben tener, bueno, que tienen esta misma explicación que nos estás explicando. Mira, yo, porque esto me lo han preguntado muchas veces y siempre digo, en lo que es mi experiencia y mínimo en un 80% de los casos de lo que se ve hoy en la persona que viene a la consulta por cualquier motivo, mínimo en el 80% de los casos hay una implicación transgeneracional, mínimo. Con lo cual, eso ya nos lleva a contemplar el desbloqueo emocional en dos escenarios. Porque muchas veces está claro que tú puedes haber vivido situaciones en la infancia que han dado lugar a eso que sufres hoy, pero también y además puede haber otras transgeneracionales que lo alimentan aún más. Es decir, volviendo al mismo caso del TDA que hemos dicho, claro que una persona puede tener TDA hoy y proceder de un ambiente familiar de la infancia como el que yo describí al principio. Perfectamente. Y además, haciendo el estudio transgeneracional, se puede ver cómo además esa misma persona es yaciente de, no sé, de un hermano muerto prematuro o de un abuelo. Con lo cual, claro, ahí hay que hacer dos desbloqueos, porque hay indicios de que ambas cosas, ambos escenarios, el de la infancia y el transgeneracional, pueden estar alimentando su problema, sosteniendo su problema, efectivamente. Efectivamente. Okay. O sea que si te vengo a consulta me tienes que hacer trabajo doble, ¿no? Por lo que veo yo aquí. Bueno, según sea el caso, evidentemente. Claro. Según sea el caso, porque si al hacer el estudio transgeneracional se descarta que haya un yaciente, bueno, pues no tiene mucho sentido hacer algo si no tenemos esa constancia, ¿no? Pero desde luego, digamos que el que sí va a salir a flote en la inmensa mayoría de los casos es ese que decía yo del ambiente familiar, de la infancia, un ambiente disfuncional. Ese suele estar. Ese suele darse. Es decir, hay mucho, como decía al principio, y si quieres, por cerrar ahí un poco el círculo, hay mucho de asuntos no resueltos, cosas que han sido sufridas y no digeridas por el niño o niña, que están todavía insertadas hoy en su inconsciente. Y digamos que desde aquel entonces buscó como escapatoria o como autoprotección la huida hacia adelante, permíteme decirlo así. El estar disperso, el estar acelerado a todo momento para no pararme ni por un instante a mirarme al ombligo, a mirarme al espejo y recordar las muchas asignaturas pendientes que están todavía ahí dentro. Sí, podría ser una especie de epílogo. Bueno, y Jesús, me viene otra duda. Mi hijo también tiene el trastorno. Entonces, ¿a él habría que hacer el mismo estudio? O, por ejemplo, si yo desbloqueo emocionalmente mis heridas con mi infancia o con mi transgeneracional, a él ya le estoy liberando también. Bueno, primero de todo, habría que ver, hablando en el ámbito transgeneracional, si sois yacientes o no. Si tú tienes un yaciente, si él pueda tener un yaciente. Segundo, si es el mismo yaciente, porque claro, podría ser que la madre y el hijo son yacientes pues, de un mismo abuelo o un mismo bisabuelo, por ejemplo, ¿no? Eso por un lado. En lo que atañe a la posibilidad de que tengamos que, vamos a decir, desbloquear o desactivar escenarios de la infancia,
ahí ya depende mucho de la edad que tenga el hijo. No quiero entrar en detalles tuyos personales, ¿no? Pero depende mucho de la edad que tenga el hijo. Si el hijo tiene por debajo de 8 o 9 años, es más que probable que haciendo el trabajo la madre, eso ya pueda tener repercusiones positivas en el hijo. ¿Por qué? Porque probablemente el hijo está somatizando problemas no resueltos de la madre. Problemas que todavía tiene sin resolver la madre, para entenderlos. ¿Vale? Y eso de una forma inconsciente, de una forma, por esa transmisión emocional que hablábamos al principio, está afectando al hijo. Entonces, claro, esa es una posibilidad. Si el hijo ya tiene una cierta edad, que me imagino que por la edad que tú tienes no será el caso, ¿no? Pues el hijo ya es adulto, hombre, ahí ya tendría que hacer el trabajo el propio hijo. ¿Por qué? Porque la conexión emocional ya no está actuando tanto. Es decir, cuando tienes 8 años, la conexión emocional con tu madre es plena, pero cuando tienes 18 años ya no existe de esa forma. Con lo cual, si sigues teniendo TDA con 18 años, ahí probablemente ya no sirva que mamá haga el trabajo o que mamá resuelva sus cosas. Tendría que hacerlo directamente. Claro. Pues Jesús, ya para terminar, ¿ofreces sesiones online o cómo lo haces? Si te queremos... Sí. Sí, yo hago consultas online, todo esto como hemos dicho, incluso la hipnosis regresiva la hacemos online, con lo cual hoy en día sabes que, bueno, pues las circunstancias de vida, pues el trabajo online en general, el formato online de vida está ya por todas partes, pero yo llevo muchos años haciendo trabajo, esto mismo que he descrito, de lo que he hablado hoy, online, porque yo desde hace ya muchos años, antes de que empezara todo esto del COVID y tal, pues ya tenía muchos pacientes en Hispanoamérica, en Estados Unidos, y lo iba haciendo ya desde hace muchos años, efectivamente. Pues muchísimas gracias, Jesús. No sé si quieres añadir alguna cosita más. No, yo te agradezco y, como te decía, honrado y agradecido de la oportunidad de estar contigo, ha sido un placer. Y yo sí quisiera, si me permites, como colofón o epílogo, así para... y que pueda servir esto un poco como, en fin, para que cada uno haga su propia reflexión. Uno, recordemos lo que decía Immanuel Kant. No vemos las cosas como son, las vemos como somos. Dos, recordemos lo que decía Søren Kierkegaard. La vida solo puede ser comprendida observando hacia atrás, pero solo puede ser vivida mirando hacia adelante. Con lo cual, que cada uno haga su reflexión de esas creencias o filtros con los que vemos las cosas que están determinadas por lo que hemos vivido atrás, de dónde venimos. Que cada uno haga esa reflexión del pasado del que procede, sin culpar a nadie. Porque al final papá y mamá, o quien haya sido, han hecho las cosas como han podido, como mejor han podido, lógicamente, pero ahí es donde encontraremos el fulcro para poder resolver las cosas, para poder liberarnos, volar y ser quienes hemos venido a ser, ¿no? Pues muchísimas gracias por tanto compartir, Jesús, un placer tenerte aquí. Y dejaremos debajo de la ponencia todas tus redes para quienes quieren contactarte. Y agradecidos, la verdad. Muy bien. Igualmente, un abrazo fuerte y hasta siempre. Un abrazo, Jesús. Gracias.